Prepárense para una inmersión en lo desconocido, un caso que lleva a las sombras de la mente humana. Hoy descendemos a un abismo de misterio y horror, la historia de Issei Sagawa. Un nombre que resuena con un eco de oscuridad. Un hombre que cometió un crimen atroz en París en 1981, el asesinato y canibalización de René Harbelt. Un caso que desafía nuestra comprensión, que nos obliga a mirar al espejo oscuro del alma humana. ¿Qué llevó a Sagawa a cometer semejante atrocidad? Fue un monstruo desde su nacimiento. ¿O algo lo transformó en esa aberración? Empecemos por el principio. Sagawa nació en Kobe, Japón, en el seno de una familia acomodada. Privilegios, comodidades, una vida aparentemente perfecta. Parecía tenerlo todo: inteligencia, talento para las letras. Pero incluso en su infancia podemos encontrar indicios de una obsesión perturbadora. ¿Qué tipo de obsesión? Una fascinación enfermiza por las mujeres occidentales. Una obsesión que lo acompañaría a lo largo de su vida. Ya veo. Y que quizás jugaría un papel crucial en su crimen. Sagawa viajó a París para estudiar literatura inglesa en la Sorbona. Un escenario perfecto para alimentar sus fantasías. Ahí conoció a René Harbelt, una estudiante holandesa que se convertiría en el objeto de su macabro deseo. El 11 de junio de 1981. Una fecha marcada por la tragedia. Sagawa invitó a René a su apartamento con el pretexto de discutir sobre poesía. Un señuelo para atraer a su víctima a una trampa mortal. Exacto. Tras la llegada de René, Sagawa le disparó por la espalda. Un acto frío y calculado. ¿Y lo que siguió después? Es aún más escalofriante. Cuéntenos. Sagawa procedió a desmembrar el cuerpo de René con una meticulosidad que nos llena la sangre. La consumió durante 2 días. 2 días. Describiendo su carne como suave, sin olor. Esas palabras. Comparándola con el atún. Esa descripción, la frialdad con la que habla de su víctima. Es escalofriante. Es como si intentara normalizar lo abominable, despojar al acto de su horror intrínseco. Una de las claves para comprender a Sagawa reside en sus propias palabras. ¿Qué dijo? Él afirmó que quería absorber la energía de René. Absorber su energía. ¿Y qué significa eso realmente? Es una frase inquietante. Era una simple excusa. ¿O se esconde algo más profundo? Una creencia retorcida que lo llevó a cometer ese acto atroz. Es ahí donde entramos en el laberinto de la mente de Sagawa. Un laberinto donde la realidad se mezcla con la fantasía, donde la obsesión se convierte en un motor de violencia. Sagawa ha sido descrito como un individuo narcisista obsesivo y con una profunda inseguridad. Un cóctel letal. ¿Cómo se combinaron estos elementos para crear un monstruo que conocemos? Esa es la pregunta clave. ¿Fue su fascinación por las mujeres occidentales una forma de compensar sus propias carencias? Un deseo de apropiarse de una belleza y una vitalidad que él no poseía. Podría ser una hipótesis. Lo que hace este caso aún más perturbador es cómo Sagawa logró evadir la justicia. La justicia a veces puede ser esquiva. Tras ser detenido, fue declarado legalmente irresponsable por las autoridades francesas. Un tecnicismo legal y la influencia de su padre, un poderoso empresario japonés. El poder del dinero. Permitieron su extradición a Japón. Una decisión que dejaría a muchos con la sensación de que la justicia no se había cumplido. Y en Japón, la historia daría un giro más macabro. ¿Qué pasó? Tras solo 15 meses en una institución mental, Sagawa fue puesto en libertad. No puede ser. Una decisión que conmocionó al mundo y planteó serias dudas sobre el sistema judicial japonés. Un final que abre más preguntas que respuestas. La liberación de Sagawa no fue el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo aún más inquietante. ¿Más inquietante? ¿Cómo es posible? Sagawa no se ocultó, no buscó el anonimato, al contrario. ¿Qué hizo entonces? Se convirtió en una figura pública, una especie de celebridad macabra. Es difícil de comprender cómo una sociedad puede tolerar, incluso celebrar a un individuo que cometió un acto tan monstruoso. Esa es la pregunta que nos persigue, que nos obliga a mirar a la sociedad japonesa con otros ojos. Hay algo en su cultura, en su forma de entender la justicia o la moral que puede explicar este fenómeno. Es una pregunta compleja que requiere un análisis profundo. Sagawa escribió libros, concedió entrevistas, incluso apareció en programas de televisión. Exhibiéndose hablando de su crimen. Con una aparente falta de remordimiento. Es como si la transgresión, en lugar de generar repulsión, se hubiera convertido en un espectáculo. Y Sagawa, en el centro de ese escenario, interpretando el papel de monstruo fascinante. Un papel que la sociedad parecía aceptar. ¿Qué buscaba Sagawa con esa exposición pública? Redención, atención. ¿O acaso intentaba de alguna forma justificar su acto atroz? Sagawa siempre ha mantenido que su canibalismo fue un intento de absorber la energía de René. Una explicación que, en lugar de aclarar, nos sumerge aún más en el misterio. ¿Qué se esconde detrás de esa frase? Delirio,
una perversión ideológica. Es un enigma que nos sigue perturbando. ¿Y la sociedad japonesa cómo reaccionó ante esa explicación? La respuesta es compleja. Hubo indignación, por supuesto, pero también una fascinación morbosa, una curiosidad por lo extraño, por lo prohibido. ¿En serio? Sagawa se convirtió en un ícono de la cultura popular, un símbolo de la oscuridad que habitan en el corazón humano. Es como si la sociedad japonesa tuviera una relación ambigua con la violencia, una mezcla de fascinación y repulsión. Una dualidad inquietante. En el caso de Sagawa, esa ambivalencia se manifestó de una forma particularmente perturbadora. Recordemos que Sagawa también escribió un libro sobre el caso de Shonen A. El adolescente que asesinó y decapitó a un niño en Kobe en 1997. Exactamente. Un caso que también conmocionó a la sociedad japonesa. Y que de alguna forma conecta con la historia de Sagawa. Dos casos de una violencia extrema que nos obligan a preguntarnos qué falla en una sociedad que permite que este tipo de atrocidades ocurran. ¿Hay algo en la cultura japonesa, en su sistema educativo, en su forma de entender la justicia que pueda explicar esta tendencia hacia la violencia? Es una pregunta difícil que no tiene una respuesta fácil. ¿Qué dicen los expertos? Algunos señalan la presión social, la competitividad extrema, la falta de comunicación entre las familias. Otros hablan de una cultura que tiende a reprimir las emociones, a ocultar los problemas bajo una fachada de armonía. Interesante. Pero más allá de las explicaciones sociológicas, el caso de Sagawa nos lleva a un terreno más profundo, al misterio de la mente humana. De acuerdo, ¿qué lleva a un individuo a cometer un acto tan atroz? ¿Es un monstruo desde su nacimiento o algo lo transforma en esa aberración? La psicología criminal nos ofrece algunas claves. Sagawa ha sido descrito como un individuo narcisista obsesivo y con una profunda inseguridad. Ya hemos mencionado esos rasgos. Algunos expertos creen que su fascinación por las mujeres occidentales a las que idealizaba estaba relacionada con un complejo de inferioridad. Es como si al consumir a René intentara apropiarse de una cualidad que él percibía que le faltaba: la belleza, la vitalidad, la energía de la mujer occidental. Una teoría inquietante que nos lleva al corazón mismo del misterio de Sagawa. Una teoría que nos deja con más preguntas que respuestas. Más preguntas que respuestas, sí. Pero quizá en esas preguntas reside la clave para comprender la complejidad del caso de Sagawa. Un caso que nos obliga a confrontar no solo la oscuridad individual, sino también la oscuridad que puede anidar en el corazón de la sociedad. Exacto, volvamos a la fascinación mediática que rodeó a Sagawa tras su liberación. Es difícil de comprender cómo un individuo que cometió un crimen tan atroz pudo convertirse en una especie de celebridad. ¿Qué nos dice eso sobre la sociedad japonesa? Buena pregunta. Y sobre nosotros mismos como observadores de este macabro espectáculo. Sagawa escribió libros, concedió entrevistas, apareció en programas de televisión. Y la sociedad japonesa, en lugar de rechazarlo, pareció abrazarlo, convirtiéndolo en un objeto de morbosa curiosidad. Es como si la transgresión, en lugar de generar repulsión, se hubiera convertido en un espectáculo. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué pregunta? ¿Qué nos dice eso sobre nosotros como sociedad? ¿Acaso hay en nosotros una fascinación por lo prohibido, un deseo de asomarnos al abismo de la maldad? Y también sobre la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de dar voz a individuos como Sagawa. Claro. ¿Es ético convertir a un criminal en una figura mediática? Un dilema ético complejo. No corremos el riesgo de trivializar el crimen y de glorificar la violencia. Es un riesgo que debemos considerar sin duda. Son preguntas que debemos hacernos. Por supuesto. El caso de Sagawa es un recordatorio de que la libertad de expresión conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Y que la búsqueda del sensacionalismo puede tener consecuencias imprevisibles y peligrosas. Al final, el caso de Issei Sagawa sigue siendo un enigma. Un enigma. Un espejo oscuro en el que podemos vislumbrar nuestros propios miedos, nuestras propias contradicciones. Y nos obliga a preguntarnos hasta dónde llega nuestra capacidad para comprender lo incomprensible. Una pregunta profunda. ¿Y qué podemos hacer para evitar que la oscuridad nos consuma? Es una pregunta que resuena en el silencio que sigue a este relato. Un silencio que nos invita a la reflexión, a la búsqueda de respuestas que tal vez nunca lleguen. El caso de Issei Sagawa nos deja con una sensación de inquietud. Una inquietud profunda. Con la certeza de que la oscuridad que habitaba en la mente de Sagawa no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de la complejidad y a veces de la perversidad de la condición humana. Un recordatorio de que el mal existe, de que se esconden los rincones más oscuros del alma humana. Y que a veces puede salir a la luz de las formas más inesperadas. Desafiando nuestra comprensión y obligándonos a confrontar la fragilidad de nuestra propia civilización. Y así, con un escalofrío en la espalda y 1000 preguntas sin respuesta, concluimos nuestra inmersión en el caso de Issei Sagawa.
Un caso que nos ha llevado a las profundidades del misterio, a las fronteras de lo comprensible. Una experiencia inquietante que nos recuerda que la realidad a veces puede ser más aterradora que la ficción.